Bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. Hoy la curiosidad nos lleva a conversar con nuestro invitado, Iván Buffone, sobre sustentabilidad y negocios, y las interacciones que hay entre ambos, las dinámicas que ocurren y cómo impacta en las personas. Te dejamos con la primera parte de este episodio para que puedas aprovechar al máximo estas experiencias y aprendizajes. Que lo disfrutes. Hola Iván, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar aquí en este espacio y en este momento, bueno, qué mejor que presentarte que tú mismo, así que te cedo la palabra en eso. Gracias, Laura, por la invitación. Un placer estar hoy acá con vos. Soy Iván Buffone, soy director de Business and Sustainability, que es una consultora en sustentabilidad y negocios, como lo dice su nombre, bien lineal. También soy líder de innovación estratégica de una organización que se llama el GDF, el Grupo de Fundaciones y Empresas, y trabajo en temas relacionados a sustentabilidad, negocios y generación de impacto positivo. Bien, bueno, muchas gracias por la intro. Y bueno, primero quiero preguntarte algo más personal. ¿Cómo llegaste al camino en el que estás hoy? Bueno, es una linda pregunta esa. A ver, yo siempre, o a lo largo de mi vida, siempre tuve mucha vocación social, ¿no? Que se fue traduciendo en formas distintas a lo largo del tiempo. Yo estudié ciencias políticas en la universidad y después trabajé muchos años en el sector público. Entonces, esa vocación social se tradujo de alguna forma en la primera etapa de mi carrera en una vocación por lo público, ¿no? Claro. Que esa vocación por lo público sigue estando, por la cosa pública, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero después, a lo largo del tiempo, con el pasar de la carrera, he hecho muchas cosas en el sector público, también fui entendiendo que todos podemos contribuir de distintas formas, cada sector, al bien común, a los bienes públicos, con lo cual también fui encontrando un camino en donde poder hacerlo, en este caso desde el sector privado, ¿no? Transformando, impulsando a las empresas o al sector privado a ser un actor virtuoso en, en el marco de la cosa pública. Y bueno, eso que yo soy politólogo de base, pero después también fui estudiando muchas cosas relacionadas a lo que hoy mirándolo a la distancia entiendo como el desarrollo sostenible, pero digo, si vos ves todas las cosas que estudié, economía internacional, petroquímica, energía renovable, finanzas, de todo. Estudié muchas cosas porque también entiendo que este tipo de temas que son muy complejos hay que abordarlos en forma integral, ¿no? Y lo que fui tratando de hacer, más allá de que lo principal tiene que ver con la experiencia profesional, digamos, con lo que uno va captando a medida que hace, eh, también fui complementándolo con la visión más teórica, académica, etcétera, de tener un marco teórico para poder abordar todos esos desafíos. Claro. Y bueno, y eso me trajo acá a trabajar hoy en día con muchas empresas, organizaciones, también con organizaciones de sociedad civil, con gobiernos, con todo tipo de organizaciones, tratando de potenciarlos para que sean mejores actores sociales, ¿no? Y bueno, eso, por suerte, pude ir combinando vocación con acción, lo cual no me parece nada menor. Tal cual, sí. Bueno, ahí se me ocurre una pregunta, pero quiero dejarla para después, y espero acordármela después. A ver, pero quiero entender cómo se vincula, o sea, por un lado, la sustentabilidad y por el otro lado, el desarrollo sostenible. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Es algo distinto?
y cómo, digamos, si estamos hablando de negocio, justamente, cómo se ven estas dos. No son variables, pero Dimensiones. gracias, ahí está, esa sería la palabra. A ver, no podemos hablar de sustentabilidad sin definir desarrollo sostenible, o sea, sin entender de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo sostenible, por lo menos para mí, digo, para los que nos están escuchando, que por ahí recién se están aproximando a esto, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de satisfacer las necesidades actuales que tenemos nosotros como sociedad, como comunidad, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades de alguna manera o de desarrollarse. Entonces, eso es un concepto que tiene detrás un montón de cosas. Así de simple como parece, tiene variables o cuestiones relacionadas a lo social, tiene cuestiones relacionadas a lo ambiental, al entorno en donde nos desarrollamos, tiene cuestiones económicas detrás, porque estamos hablando de desarrollo, de crecimiento, de materialidad, ¿no? de acceso a cuestiones materiales. Y después hay algo que está de fondo, que yo es algo que me gusta resaltar mucho cuando hablamos de estos temas, que es la trascendencia. O sea, de pensar más allá de nosotros mismos. Más allá de nosotros mismos, la definición habla de generaciones futuras, pero también cuando hablamos del otro, digo, cómo mis actividades hoy por hoy impactan en el otro, impactan en una comunidad vecina, impactan en mi vecino, en mi familia, en todo, digamos. El abordaje de la sustentabilidad, de alguna manera, se explica, voy un paso atrás, porque estamos insertos en una coyuntura no por este momento, sino por últimas décadas, Sí. con grandes problemas, ¿no? Grandes problemas y complejos sociales, ambientales. Cuando hablamos de problemas ambientales, el más grande o el que domina la agenda pública es lo relacionado al cambio climático. Después problemas sociales, pobreza, desigualdad, con todas las formas de desigualdad que se nos ocurran. Hoy en día, y yo lo resalto también porque me parece que no podemos hablar del resto de los problemas sin tener en cuenta que esto está dominando nuestras mentes, es la polarización. La polarización que hace que nos cueste abordar esos problemas en conjunto, nos cuesta entendernos y abordar esos problemas en conjunto. Entonces, si tenemos noción de estos grandes, mega problemas sociales, ambientales, en los que nos estamos desarrollando, con los que estamos conviviendo, no podemos entender por qué surge la necesidad de un abordaje desde la sustentabilidad. Y si hablamos de negocios, la sustentabilidad empieza a ganar esa agenda, en primera instancia, te diría, por una cuestión de preservación, de parar el deterioro. La sustentabilidad tiene en el fondo un componente de status quo, de alguna manera, de, bueno, frenemos el deterioro por lo menos. Por eso a mí me gusta el abordaje que fue surgiendo también en los últimos años, más de impacto positivo, de no solo ver cómo frenamos el deterioro, cómo frenamos el avance de estos grandes problemas, sino, bueno, cómo regeneramos, cómo generamos un impacto que realmente nos ayude a recuperar el terreno, entre comillas, perdido. Entonces, el abordaje de la sustentabilidad nos invita a pensarnos como personas, como organizaciones, como empresas, en un contexto, para empezar, ¿no? En un contexto que tiene que ver con lo ambiental, con la naturaleza, con los recursos, con ese tipo de cuestiones, pero también con las personas, ¿no? Con las comunidades, con mi ciudad, mi país, digo, las personas con las que hacemos comunidad, y es indisociable, es entender que es indisociable mi actividad como organización o como persona en forma individual con lo que pasa con el resto. Y cómo me vinculo y cómo convivo
con esa situación. Es un poco esa la invitación de la sustentabilidad también. Bien. A ver, te voy a hacer una pregunta y vamos a ver qué sale de esto. ¿Cuál es el rol de la educación? Y te hablo en los 3 niveles, o sea, uno de los 3 niveles que mencionaste, que es la persona, después la comunidad o la sociedad y después a nivel empresa u organización. Bueno, como en casi todos los aspectos de nuestra vida en sociedad, es fundamental. Vamos, clave. Y digo, por ahí, cuando hablamos de educación, a veces nos suena muy grande, ¿no? Grande en el sentido, ¿viste?, de educación formal, hablamos, enseguida institucionalizamos el concepto de educación. Hay una variable dentro del concepto educación que yo uso mucho, que es la sensibilización, digo, concientizar, digo, Claro. como un paso previo, Sí, por ahí educación es como un paso más, ya herramientas, bueno, de mínima entender los problemas en los que estamos, entender qué aportes podemos hacer, sensibilizarnos con eso, entender cómo me afectan a mí, cómo afectan a mis hijos, a mi familia, a mi empresa, a mi claro. organización, a mi negocio. Digo, si yo no, así como uno no puede amar lo que no conoce, pasa lo mismo con esto. Digo, Bien. la primer tarea que tenemos los que estamos convencidos de las transformaciones que hay que realizar es visibilizar y sensibilizar. Digo, si no somos capaces de hacer eso, no vamos a poder contagiar y no vamos a poder hacer las transformaciones que necesitamos. Entonces, todo lo relacionado a formación, educación, sensibilización es una herramienta fundamental sin la cual ningún cambio va a ser posible. Bueno, ahí entonces, a ver, te pregunto cuáles serían algunos ejemplos, digamos, de esa sensibilización. Y si estamos o sea, también que a nivel persona y sobre todo a nivel empresa también. Esos primeros pasos, bueno, ¿qué hacemos, digamos? Porque cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, digamos. Y en ese sentido, bueno, como te contaba, digamos, lo que sería off the record, yo soy una apasionada de la naturaleza desde chiquita y, bueno, de los animales, la flora y la fauna. Sacando los insectos, que entiendo el rol, pero por fuera de eso, digamos, la educación que damos como familia a nuestros hijos y la educación en la parte de la escuela, que también es distinto, va acompañada de esa formación, digamos, y el respeto por, eh, digamos, el cuidado del medio ambiente y cuál es la importancia que tiene, por ejemplo, el agua, entender la funcionalidad que tiene el agua, entender, digamos, la tierra, la función que cada animal cumple, etcétera. Desde ese lado, digamos, eh, nosotros creemos que está bien, por ahí no es lo esencial, digamos. Y otra cosa que sí hacemos, por ejemplo, y esto como familia te hablo, es hacer bien lo que es la separación de los residuos. Y cualquier persona que vaya a mi casa es invitado y estás invitado a hacer lo mismo, porque no deja de ser mi casa y en casa trabajamos de esta manera, digamos, comportamos de esta manera. Entonces, desde ese lado, digamos, y ahí lo traslado también al ámbito organizacional, bueno, ¿cuáles son esos primeros pasos que se pueden dar como parte de la sensibilización? Bien. Bueno, está buena la pregunta porque es algo fundamental en cualquier empresa o organización que quiere iniciarse en el camino de la sustentabilidad. Y aparte, como estamos atravesados también muchas veces estas cosas de ansiedad, ¿no? A veces queremos hacer todo a la vez y eso también puede ser un problema. Entonces, yo lo que siempre le digo a las empresas es, la primera tarea que tenemos es identificar el valor creado. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Es, en general, las empresas ya tienen muchas prácticas en torno a lo ambiental, a lo social, que son positivas. Pero en muchos casos no las saben identificar
no las tienen identificadas, las hacen porque están acostumbrados a hacerlas, pero no saben todos los impactos positivos que están generando. Y por el otro lado, muchas veces ni siquiera saben todos los impactos negativos que están generando. Y eso es porque por ahí no tienen las capacidades, los conocimientos, las herramientas, etcétera, para hacerlo, el tiempo para hacerlo. Entonces, hay un primer paso en esto que es entender los impactos. Ser capaz de identificar los positivos y ser capaces de identificar los negativos. Los negativos para trabajar en mitigarlos, ¿no? En cómo ir haciendo un camino para que desaparezcan, si es posible. Y por otro lado, los positivos para potenciarlos. Es muy importante entender qué estamos haciendo bien. Porque aparte, y es algo que pasa mucho también en nuestra región con las pymes, ¿no? Que son las empresas más chicas, que en general son las que menos recursos tienen. Pero en general también tienen muchas prácticas en torno, no sé, esto de gestión de residuos. O, no sé, ayudamos al comedor, ayudamos a la escuela, hacemos un montón de microcosas, pero no las tenemos categorizadas en torno a lo que hoy el mundo de los negocios llama la sustentabilidad. Entonces, como no las tenemos categorizadas así, no las podemos trabajar, no las podemos comunicar, no podemos contagiar a otros para que ayuden con nosotros. No podemos hacer un montón de cosas, hay un montón de cosas que empiezan a suceder, no podemos sensibilizar a los nuestros. Los colaboradores que trabajan en mi empresa no saben todo esto bueno que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, parte del camino de sensibilización tiene que ver con entendernos más a nosotros, digo, con conocernos más. Después, entender que sustentabilidad es gradualidad para las organizaciones. O sea, para mí eso es un concepto, es un mandamiento. Porque aquellas organizaciones que quieren transformarse de la noche a la mañana, lo relaciono con lo que comentábamos al principio de la ansiedad, se someten o tienen riesgo de tener crisis o cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con lo productivo, con lo económico, con lo financiero. O sea, una organización puede entrar en crisis muy fácilmente y se pone en riesgo el propio negocio. Y si eso pasa, si el negocio desaparece, todos los impactos negativos desaparecen, sí, y también los positivos. Claro. Entonces, hay una variable ahí que hay que cuidar, que es la subsistencia en sí del negocio, de la organización, y para eso es entender que sustentabilidad es gradualidad. Hay que ser consistentes, coherentes con el camino que generamos, pero entender que hay una ruta para ir haciéndolo. Y después la tercera cosa que yo siempre veo con esto, que está muy relacionada a la sensibilización, es el animarse a ser parte de la conversación pública de alguna forma. ¿Qué me refiero con esto? No me refiero a las grandes agendas necesariamente. Por ahí sí, depende de cómo es cada organización. Pero animarse a comunicar, animarse a hablar de estos temas. Más allá de que yo tenga todavía muchos desafíos como organización en torno a lo ambiental, a lo social, etc. Porque si yo hablo de estas cosas, si genero espacios con mis colaboradores, si genero espacios con mis clientes, con mi cadena de valor, con mis proveedores, etc., voy a poder también encontrar nuevas oportunidades de colaborar con ellos, de potenciarnos, de que esto sea un tema entre nosotros, ¿sí? Y la sustentabilidad tiene que estar dentro de lo que son mínimamente las variables de toma de decisión de una organización. Para mí tiene que ser de las principales, pero también es parte del camino. Entonces, si nosotros no tenemos a todos a los actores con los que lidiamos constantemente, con los que nos vinculamos, sensibilizados al respecto, no puedo pretender que todos lo tengan como parte de sus variables a la hora de decidir o de querer demandarme cosas o de pedirme cosas, etc. Entonces, digo, es interesante el camino cultural, entre comillas, que hay que hacer en las organizaciones y no dejarlo de lado, porque muchas veces
enseguida encaramos cuestiones que tienen que ver con lo más operativo, con lo productivo, ¿no? Compré esta máquina que tiene mejor eficiencia energética, entonces esto, pero después si el resto de la organización o de los actores con los que nos vinculamos no entienden lo que estoy haciendo, si mis clientes no entienden el valor que tiene que yo haga esto de una forma más eficiente en términos energéticos, por lo tanto en una forma más amigable con el ambiente, etcétera, si no lo entiende, no lo puede valorar. Entonces, es muy importante animarse a comunicar, animarse a contar, animarse a generar las condiciones para que esto realmente sea un valor dentro del esquema social en el que nos movemos. Ahí te hago una pregunta. Por la parte de comunicar. A ver, porque como todo, digamos, también salió, digamos, como es la nueva moda, digamos, ser socialmente responsable, elaborar informes de sustentabilidad como empresa. Hay algunas que los publican, hay otras que no lo publican. Entonces, a ver, ¿cómo identificamos la diferencia en realidad de que yo lo estoy haciendo esto porque forma parte de mi cultura ahora, parte de mi ADN como negocio y no una acción aislada más por el hecho de cumplir con una normativa? ¿Qué ha pasado también con otras cosas? Cuando querés certificar ISO, cuando querés presentarte, digamos, ante una licitación. Entonces, bueno, en este caso, ¿cómo se puede identificar realmente que, ok, sí, estoy agregando valor y te quiero, o sea, y quiero que lo hagamos juntos, quiero que te sumes a esto, realmente, no por un lobby sería, algo así. No, está buena la pregunta. A ver, dentro de lo que es el mundo de la sustentabilidad, hay, y relacionado a comunicación o a exposición, tenemos grandes riesgos, ¿no? Todos conocemos el término greenwashing. Digo, creo que Sí, después de sustentabilidad, la siguiente palabra más asociada debe estar. Si Google hace un estudio, seguro que son dos ¿qué palabras te que sale están ahí? en los buscadores, tal cual. Con lo cual, el greenwashing, el social washing, digo, todo lo que tiene que ver con mostrar o querer mostrar algo que no somos. Eso es un riesgo muy grande en términos de sustentabilidad. Ahora también, para mí es un riesgo enorme que a veces está invisibilizado. Riesgo barra pecado, como lo que se denomina en inglés el hashing, que Ah, es callarnos. Entonces, sí, como yo tengo miedo de exponerme como organización, porque tengo miedo que me digan, che, esto que me estás diciendo, el famoso que me corran por izquierda o que me corran por derecha, depende de del cómo lo lado de la vean, grieta en el que esté parado. claro, sí, sí. Entonces, ese miedo a la exposición por las acciones que estoy haciendo hace que yo me calle, que vos lo mencionabas en tu pregunta. Y para mí eso es un riesgo muy grande también, porque hay valor que estamos perdiendo, hay oportunidades que perdemos, hay oportunidades de sensibilización que perdemos, a mí me parece que no debemos subestimar. En ese sentido, digo, hay una regla de oro, te diría, hoy por hoy, más con todo lo que fue el advenimiento de las redes sociales, de todas las herramientas que tenemos de acceso a la información, que es ser coherentes y consistentes con nuestra estrategia, con lo que estamos haciendo. No mostrar algo que no somos, porque en 2 segundos nos pueden destrozar. Digo, eso es real. Digo, si yo digo que hago una cosa y no la estoy haciendo, en 30 segundos me hacen un posteo en Instagram, me ponen un comentario en Instagram, en Twitter, en donde sea, y me matan. Y eso se vuelve en contra del negocio. Es reputación y que es un riesgo que pone en riesgo el negocio en sí. Entonces, ser coherentes y consistentes. Teniendo en cuenta lo que decíamos antes de la gradualidad. Digo, yo puedo Sí. decir que voy a llegar de acá hasta acá en 2 años. No hay un pecado en eso. Si voy siendo sólido y consistente en el avance hacia donde estoy yendo. Ahora, no puedo transmitir que estoy
en ese hito que va a suceder en 2 años. Entonces, eso como me parece como fundamental tenerlo en el radar. Pues yendo a la otra parte de tu pregunta, yo creo que hoy por hoy, si no es por convicción, o sea, aquellos que estamos convencidos en que los actores tenemos que ser más responsables, comprometidos con la cuestión social, con la cuestión ambiental, creo que nuestro sistema económico, productivo, actual, está o fue generando algunas condiciones que hagan que además convenga. Y con lo cual, si esto conviene, escala. Que eso a mí me parece muy importante. Porque la sensibilización y la convicción son fundamentales, pero eso ya los tenemos. A vos y a mí ya nos tenés, ya sabemos. Sí. El tema es cómo llegamos a escalar, porque el nivel de desafíos que tenemos son tan grandes que no alcanza con los que estamos convencidos. Y por ahí en convencer a todos se nos pasa la vida. Con lo cual necesitamos desarrollar herramientas que hagan que además convenga, para que a este barco se suban aquellos los que nos va a ser más difícil convencernos. No porque no los podamos convencer, porque yo soy testigo en muchas de las organizaciones con las que trabajo, en que ese convencimiento a lo largo del tiempo sucede. Pero empieza en este camino por ahí por otra variable. Por cuestiones como las que vos decías al principio, no, porque estoy cumpliendo con tal norma, o necesito cumplir con esto. Bueno, si te empujó a empezar, a meterte en esto, a conocer, volviendo a lo que decíamos antes, uno no puede amar lo que no conoce. Claro, Si te sí. empuja a entender un poco más, vale. Y yo hablo mucho, o es un tema que abordamos mucho, como las cadenas de valor, como el sector financiero, como las regulaciones van empujando a las empresas, a los distintos eslabones de nuestro sistema económico productivo actual, a meterse más en estos temas. Y para mí esa es una fuerza que es muy importante. Y de alguna manera es la garantía de la sostenibilidad. Porque si todos los actores empujan, se reformatean en este sentido, hace que el resto lo tenga que hacer. Si yo le quiero vender, yo soy una pyme del conurbano bonaerense, en Argentina, para los que nos están escuchando, Sí. y le quiero vender a una gran multinacional. Hoy por hoy muchas de esas multinacionales me piden un montón de cosas que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con lo social. Por ahí yo no le prestaba atención. Entonces, eso me empuja a. Entonces, vale. Para mí, eso vale un montón. Con lo cual, la cuestión sistémica que empuja a las empresas a involucrarse con los temas de sustentabilidad, me parece que eso es algo importantísimo. Ahora, siempre estamos en riesgo de que también ese sistema se resquebraje. Así como es una onda que viene, es una onda que se puede ir. Yo lo que creo es que, antes mencionabas ISO, las empresas en las últimas décadas o en los últimos 20 años navegaron distintas oleadas de innovación, por así decirlo. Hace 20 años nadie hablaba de seguridad e higiene en las empresas. Y de repente fue un must. Es algo que todos tienen que tener. Porque si no, no es que, bueno, es una buena práctica. No te contrato. Porque si te pasa algo a vos y sos mi proveedor, es un problema para mí. Después fue calidad. ISO, bueno, empezás a certificar la calidad, necesito que tengas procesos ordenados, te empiezo a exigir que tengas ISO. Ok. Después vino, que esa la estamos transitando, una ola relacionada más a digitalización, datos, tenemos que tener datos de lo que estamos haciendo para poder gestionar mejor. Y yo creo que la oleada relacionada a la sustentabilidad es un nuevo must. Es un nuevo más, sobre todo yo lo relaciono también, yo tengo un enfoque muy pragmático, más allá de que soy un convencido, tengo un enfoque muy pragmático sobre estas cuestiones, porque sobre todo el sector financiero hace muchos años ya entendió que todo lo relacionado a conflictos sociales
o conflictos ambientales para las empresas es riesgo económico financiero. O sea, si una empresa tiene un conflicto con la comunidad que tiene al lado y le paran la planta, le hacen una manifestación en la puerta de la planta todos los días porque creen que está contaminando el río que está al lado, o una empresa que generó un desastre ambiental, eso es un problema para el que lo financia también, porque a ese banco le dicen, che, ¿cómo estás poniéndole plata a estos pibes que generaron este incendio, o generaron el derrame de petróleo, o generaron esto? Entonces, ¿es riesgo para el negocio o es riesgo económico? Como es riesgo económico, hay una cuestión pragmática para abordarlo. Y como hay una cuestión pragmática, por eso el sector financiero lo descubrió hace 20 años, generó incluso una conceptualización que, para aquellos que trabajan en el mundo de la sustentabilidad con las empresas, por ahí lo escucharon, que son los famosos criterios ESG o el abordaje ESG, que es, bueno, cómo las empresas lidian o se vinculan con las cuestiones sociales, con las cuestiones ambientales y con los riesgos internos de la organización, que es la G, la gobernanza corporativa de las organizaciones, ¿no? ¿Qué reglas de juego tiene la organización? ¿Podemos sobornar o no podemos sobornar? Digo, en esta empresa. ¿Qué premiamos? ¿Qué no? ¿Qué castigamos? ¿Qué canales de reclamo, de denuncia tenemos adentro? Bueno, digo, cuanto más ordenados estamos, menos posibilidad de conflicto. Menos posibilidad de conflicto, menos riesgo. Menos riesgo, potencialmente mejor negocio. Esa linealidad, el mundo de los negocios la fue entendiendo. Con lo cual, eso hace que... y eso explica de alguna forma también lo que vos comentabas al principio, que la sustentabilidad se transformó medio en moda, entre comillas, o fue ganando agenda, con todos los riesgos que eso tiene. Cuando algo se populariza, se pierde el control. Cuando algo deja de ser de nicho, se pierde el control. Entonces pasa de todo. Y también pasa que se generan las antiagendas. Che, los que creen que esto es una pavada. O que sí, ni hablar eso. Como que, sí, esto no existe, digamos, o una negación. Ni siquiera sería antiagenda, creo que es una negación, ¿no? Tal cual. O que hay intereses ocultos detrás de esto. También, sí. Entonces, bueno, pero eso pasa con cualquier cosa que se masifica. Claro. Discutimos si el hombre llega a la luna, discutimos si la Tierra es redonda o es plana, no vamos a discutir la sustentabilidad, olvidate. Claro, sí. Con lo cual, nada, es súper interesante todas las derivaciones que tiene para el sistema económico, para la geopolítica, para una empresa, empezar a entender más de todas las variables que hay alrededor de estas cuestiones, ¿no? Gracias por escuchar la primera parte de este episodio. Gracias a todos los que hacen estos podcasts posibles, audiencia y speakers, por su contribución y su feedback. Si les gustó, les invitamos a suscribirse y compartirlo entre su red para que lleguen más personas que puedan serle de utilidad y sumar valor. Sigamos haciendo juntos la mejor experiencia del diseño centrado en las personas.